Había un momento en el que todo parecía estar bien en el huerto, pero algo no cuadraba del todo. Los arbustos crecían verdes y fuertes, pero cuando llegaba el momento de recoger la cosecha, el resultado era decepcionante. Pocas bayas pequeñas y sin ese sabor que uno espera después de tanto trabajo. Se invertía tiempo, se regaba con cuidado, se añadían fertilizantes, y aún así, la tierra no respondía como debería. Esa sensación de frustración es la que muchos conocen, pero pocos entienden realmente de dónde viene. Lo más extraño es que a pocos metros de distancia en el mismo suelo, bajo el mismo clima, otra persona obtenía resultados completamente diferentes. Canastas llenas de fresas grandes rojas y jugosas que parecían sacadas de una imagen perfecta. No era cuestión de suerte porque ocurría cada temporada y siempre de la misma manera. Esa diferencia constante crea una pregunta incómoda. Si las condiciones son iguales, entonces, ¿qué está haciendo esa persona diferente? Un día surge la oportunidad de acercarse y observar más de cerca. No hay maquinaria especial, ni productos caros, ni técnicas complicadas. Todo parece demasiado simple, casi ridículamente simple, para explicar una diferencia tan grande. Y ahí aparece una frase que cambia toda la percepción. Una frase que suena tan básica que cuesta creerla. Solo pongo un puñado de cereal en el hoyo antes de plantar. La reacción inmediata es de duda. No tiene sentido según todo lo que se ha aprendido antes. No es un fertilizante clásico ni una solución moderna. Parece más bien un truco sin fundamento. Pero al mismo tiempo hay una evidencia difícil de ignorar. Los resultados están ahí frente a los ojos. Y cuando algo funciona de forma constante, empieza a despertar curiosidad incluso en los más escépticos. Ese es el punto exacto donde comienza el verdadero cambio. No cuando se recibe la respuesta, sino cuando se decide cuestionar todo lo que se creía saber. Porque a veces el problema no está en lo que se hace, sino en cómo se entiende el proceso desde el principio. Y esa pequeña acción aparentemente insignificante empieza a abrir la puerta a una idea mucho más grande que va mucho más allá de simplemente añadir algo en la tierra. Después de escuchar esa explicación tan simple, la duda no desaparece pero se transforma en curiosidad. La mente intenta encontrar una lógica porque aceptar algo así sin entenderlo resulta incómodo. No puede ser que todo el problema se resuelva con un gesto tan pequeño. Entonces aparece la necesidad de comprobarlo por cuenta propia. No como una fe ciega, sino como un experimento real en el propio huerto. Se prepara una pequeña zona separada del resto para no arriesgar toda la cosecha. En una parte se hace todo como siempre se ha hecho, y en otra se decide aplicar ese extraño método. La misma tierra, el mismo riego, las mismas plantas. La única diferencia es ese detalle que parecía insignificante. Un puñado de cereal colocado en el momento de plantar. Al principio no se nota nada especial. Los brotes aparecen igual, las hojas crecen de la misma forma, y todo parece confirmar que no hay ningún cambio real. Incluso surge la sensación de haber perdido el tiempo. Pero con el paso de las semanas, empiezan a aparecer pequeñas diferencias que al principio pasan desapercibidas. Las hojas en esa zona tienen un color ligeramente más intenso, el crecimiento es un poco más uniforme y las plantas parecen más firmes. Es en ese momento cuando la atención se vuelve más precisa. Se empieza a observar cada detalle con más cuidado. El suelo en esa zona se mantiene más suelto, más vivo, más fácil de trabajar. No se seca de la misma manera y retiene mejor la humedad sin convertirse en barro pesado. Esa diferencia en la tierra es algo que no se esperaba pero que empieza a cambiar la forma de mirar el cultivo. Y luego llega el momento clave, el que realmente define si todo esto tiene sentido o no. Aparecen las primeras flores y después las primeras frutas. Y ahí la diferencia deja de ser sutil.
Las bayas comienzan a formarse con más tamaño, más densidad y un color más intenso. No es un cambio milagroso de un día para otro, pero es lo suficientemente claro como para eliminar cualquier duda. Ese instante es importante porque rompe la resistencia interna. Ya no se trata de creer o no creer, se trata de ver con los propios ojos que algo está pasando. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si funciona o no, y pasa a ser otra completamente diferente. ¿Por qué funciona? Y esa pregunta es la que realmente abre la puerta a entender lo que antes parecía solo un truco extraño. Cuando la evidencia ya no deja espacio para la duda, aparece la necesidad de entender lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Porque el cambio no está en la planta en sí, sino en algo mucho más profundo que normalmente no se ve. La Tierra, que a simple vista parece solo un soporte, en realidad es un sistema vivo que responde a lo que recibe. Y ahí es donde comienza a encajar todo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el crecimiento depende únicamente de añadir nutrientes desde fuera. Más fertilizante, más resultado. Pero ese enfoque ignora algo esencial: la vida dentro del suelo. Millones de microorganismos que trabajan de forma silenciosa, transformando lo que hay en algo que la planta puede absorber. Cuando esa vida no existe, la tierra se vuelve rígida, pobre y dependiente de intervenciones constantes. Ese pequeño puñado de cereal no actúa como un fertilizante directo, sino como alimento para ese sistema invisible. Al entrar en contacto con la humedad, comienza a descomponerse lentamente y crea un entorno donde bacterias y hongos pueden desarrollarse. Es como encender un motor que llevaba tiempo apagado. Y cuando ese motor empieza a funcionar, la tierra cambia completamente su comportamiento. El suelo deja de ser un medio inerte y se convierte en un ecosistema activo. Retiene mejor el agua, mantiene una estructura más suelta y empieza a liberar nutrientes de forma gradual en lugar de hacerlo de golpe. Eso evita los picos y caídas que debilitan a las plantas. Y poco a poco se crea un equilibrio que hace que todo el sistema sea más estable. Lo más interesante es que este proceso no requiere una intervención constante. No se trata de añadir productos cada semana ni de controlar cada detalle de forma obsesiva. Una vez que la vida en el suelo se activa, comienza a sostenerse por sí misma. Y eso cambia completamente la relación con el cultivo, porque deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso más natural. En ese punto se empieza a entender que el verdadero error no era la falta de esfuerzo ni la técnica, sino la forma en la que se interpretaba el problema. Se intentaba alimentar directamente a la planta, cuando en realidad lo que necesitaba atención era el sistema que la sostiene. Y ese cambio de enfoque es el que explica por qué algo tan simple puede generar una diferencia tan grande. Cuando se entiende que todo gira alrededor de la vida del suelo, el siguiente paso es aplicar este conocimiento de forma correcta. Porque aunque la idea es simple, hay detalles que marcan la diferencia entre un buen resultado y uno mediocre. No se trata solo de tirar cereal en la tierra, sino de hacerlo en el momento adecuado y de la manera correcta para que el proceso se active sin problemas. El primer punto clave es el tipo de cereal. No hace falta nada caro ni especial, pero sí es importante que sea natural, sin aditivos ni tratamientos químicos. Los granos simples funcionan mejor porque se descomponen de forma progresiva y alimentan el suelo durante más tiempo. No se busca un efecto rápido, sino un proceso constante que mantenga activa la vida bajo la superficie. El segundo detalle es la preparación. Algunos prefieren usar el cereal seco directamente, mientras que otros lo humedecen ligeramente antes de colocarlo. Ambas opciones pueden funcionar, pero lo importante es no saturar el suelo. Si hay demasiada humedad desde el inicio, se puede crear un ambiente incorrecto que, en lugar de ayudar, puede generar problemas.
El equilibrio es la clave en todo el proceso. Luego viene el momento de la plantación. El cereal se coloca en el fondo del hoyo en una pequeña cantidad sin exagerar. Encima se añade una capa fina de tierra para evitar el contacto directo con las raíces más jóvenes y después se coloca la planta. Este paso es importante porque permite que la descomposición ocurra en la zona adecuada sin interferir en el desarrollo inicial. Después de plantar, el riego debe ser moderado. No se trata de inundar, sino de mantener una humedad constante que permita que el proceso biológico se active poco a poco. Con el tiempo, la tierra empieza a cambiar su textura y se vuelve más fácil de trabajar. Eso es una señal clara de que todo está funcionando como debería. Otro aspecto importante es la cobertura del suelo. Añadir una capa ligera de material orgánico en la superficie ayuda a conservar la humedad y protege la actividad que se está generando debajo. Esto no solo mejora el resultado, sino que reduce la necesidad de intervención constante y hace que el sistema sea más estable a lo largo del tiempo. Cuando todos estos elementos se combinan, el proceso deja de ser un truco y se convierte en un método. Algo que se puede repetir y adaptar según las condiciones sin perder su esencia. Y eso es lo que realmente marca la diferencia entre una idea interesante y una práctica que se puede mantener temporada tras temporada con resultados cada vez mejores. A medida que el método empieza a dar resultados, aparece otra parte igual de importante que muchos pasan por alto: los errores. Porque incluso una buena idea puede fallar si se aplica sin atención a los detalles. Y aquí es donde muchas personas se confunden pensando que el método no funciona, cuando en realidad el problema está en cómo lo están usando. El error más común es poner demasiado cereal. Parece lógico pensar que si un poco funciona, entonces más dará mejores resultados, pero en este caso ocurre lo contrario. Un exceso puede saturar el suelo y crear un ambiente donde el oxígeno disminuye. Eso afecta a las raíces y puede provocar que la planta se debilite en lugar de fortalecerse. La clave siempre es la moderación. Otro error frecuente es usar productos incorrectos. Algunos utilizan cereales procesados con sal o aditivos, pensando que no importa, pero esos elementos pueden alterar el equilibrio del suelo. Lo que se busca es alimentar la vida, no introducir sustancias que la dañen. Por eso, lo más simple suele ser lo más efectivo. También está el problema del riego. Si el suelo se mantiene demasiado húmedo desde el inicio, el proceso de descomposición cambia y puede generar malos olores o incluso moho. Por otro lado, si se deja completamente seco, el proceso se detiene. Encontrar ese punto medio es esencial para que todo funcione como debe. Muchas personas olvidan otro detalle importante: el tiempo. Esperan resultados inmediatos como si fuera un producto químico de acción rápida. Pero aquí todo funciona de manera gradual. El sistema necesita activarse, desarrollarse y estabilizarse. Cuando se respeta ese proceso, los resultados llegan de forma más sólida y duradera. Otro punto clave es la ubicación. No todos los suelos responden igual, y aunque el método es adaptable, hay que observar cómo reacciona la tierra en cada caso. En suelos muy compactos puede necesitar un poco más de tiempo, mientras que en suelos ligeros, el efecto puede aparecer antes. Entender esto evita falsas conclusiones. Y finalmente está la constancia. Aplicar el método una sola vez y luego abandonarlo no permitirá ver todo su potencial. Cuando se integra como parte del cuidado habitual del huerto, los resultados se vuelven más evidentes con cada temporada. Y es ahí donde realmente se nota la diferencia entre un intento aislado y un sistema que se mantiene en el tiempo. Con el tiempo, todo empieza a encajar de una manera que al principio parecía imposible. Lo que comenzó como una simple prueba se convierte en una forma diferente de entender el cultivo.
Ya no se trata de buscar soluciones rápidas ni de añadir cada vez más productos, sino de observar cómo responde la tierra cuando se le da lo que realmente necesita. Y esa diferencia cambia completamente los resultados. Las plantas empiezan a comportarse de otra manera. No solo producen más, sino que lo hacen de forma más estable. Las hojas se ven más sanas, el crecimiento es más equilibrado, y la necesidad de intervención disminuye. Es como si el sistema comenzara a sostenerse por sí mismo sin exigir atención constante. Y eso no solo mejora la cosecha, sino también la experiencia de trabajar en el huerto. También aparece un beneficio que no siempre se menciona, pero que se siente con claridad. El ahorro. Menos productos, menos correcciones, menos tiempo invertido en solucionar problemas que antes parecían inevitables. Todo se vuelve más simple y más eficiente sin necesidad de complicar el proceso. Y eso hace que el método sea aún más atractivo para quienes buscan resultados reales. A lo largo de las temporadas, la diferencia se vuelve aún más evidente. El suelo mejora con cada ciclo, y lo que antes era una tierra agotada, empieza a mostrar signos de vida. Se vuelve más suelta, más rica y más fácil de trabajar. Y esa evolución demuestra que no se trata de un efecto temporal, sino de un cambio que se acumula con el tiempo. Al final, la lección es mucho más grande que el propio método. No se trata solo de añadir cereal o de seguir una técnica específica. Se trata de entender que la base de todo está en el sistema que no se ve. Cuando ese sistema funciona, todo lo demás empieza a alinearse de forma natural. Y cuando no funciona ningún truco externo, puedes sostener los resultados por mucho tiempo. Por eso, lo más importante no es copiar exactamente cada paso, sino comprender la idea detrás de ellos. Observar, adaptar y respetar los procesos en lugar de intentar forzarlos. Porque cuando se trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella, los resultados dejan de ser una lucha constante y se convierten en algo predecible, estable y cada vez mejor,